Estimados amigos, bienvenidos a un nuevo programa de Focus en Democracia. Hoy contamos con la presencia del doctor Santiago Basabe. Gracias, Santiago, por estar aquí. Muchas gracias. Y lo hemos invitado para conversar respecto a las cartas que prácticamente se han echado sobre la mesa en el plano político electoral. Santiago Basabe es un analista, trabaja en la Flaxo, un académico también, y por lo tanto también realiza bastantes consultorías, análisis políticos, tendencias, entiendo. Y por lo tanto está muy al tanto de lo que está ocurriendo en las negociaciones políticas, en las definiciones que ya se vienen dando. Hoy ya estamos a pocos días prácticamente de que se cierren las inscripciones electorales al 18 de noviembre, esto es, y ya tenemos el primer binomio inscrito por parte del movimiento Creo. Otros movimientos lo harán en los próximos días. Se hace esperar el binomio oficialista en el CNE, que está integrado por Lenín Moreno y Jorge Glass, como todos conocemos. Y mientras tanto, pues las frutas se mueven en el tema de listas de asambleístas provinciales, asambleístas nacionales, con conflictos además en cada una de estas listas también, que es lo típico aquí en el Ecuador, Santiago. Así que, Santiago, la primera pregunta que hago es, ¿hay ya en el tablero electoral un ambiente ya de que los ciudadanos empiecen a definir cuál va a ser su candidato para el mes de febrero, o sigue la indecisión? Porque aparentemente todos los que van a estar, como sobre todo los presidenciales, ya están. No parece que va a haber ninguna sorpresa adicional y por lo tanto ahí están todos los que son. ¿Los ciudadanos tendrán que escoger de ahí, o cuál es el sentimiento que se percibe, la tendencia que se percibe en la sociedad con los candidatos que se han presentado? Bienvenidos, Santiago. Hola, gracias, buenas tardes a la audiencia, a la televidencia también. Bueno, yo creo que al momento hay un candidato con una votación medianamente estable, que es el señor Moreno, y su eventual binomio, que es el señor Glass. Sabremos únicamente si es que Moreno-Glass es el binomio del gobierno de Alianza País del 18 de noviembre. Yo sí creería que hay que esperar que ese binomio se inscriba para poder hablar de cuál va a ser el binomio oficialista. ¿Y eso por qué, Santiago? Porque hubo el rumor, incluso se dio el nombre del reemplazo del señor Glass, que se hablaba del ex arquero de Barcelona y hoy presidente del club, ex ministro también de este gobierno, José Francisco Ceballos. Pero al paso salió de inmediato Lenín Moreno a decir, y supongo que habrá que creerle, que él no ha pensado en reemplazarlo el señor Glass, que él lo escogió personalmente y que le tiene confianza, que lo que ha salido los últimos días no tiene ninguna credibilidad. Entonces, ¿por qué sigue todavía ese rumor de que Glass no va? Porque yo creo que tal cual el escenario político está ahora caldeado, como se mencionaba al inicio del programa, con ciertas denuncias que están saliendo y que de alguna manera implican directa o indirectamente al actual vicepresidente y potencial candidato a la reelección como vicepresidente, podrían terminar minando un poco la candidatura del señor Moreno. Y tengamos presente una cuestión adicional que tiene relación con esto. La Corte Constitucional tiene pendiente de resolución aún la demanda de inconstitucionalidad de la transitoria a la Constitución, que impide la reelección inmediata en este momento. En un país con un nivel de institucionalidad mayor, en un país donde los jueces son autónomos del Poder Judicial, nosotros podríamos decir ahora mismo, la Corte no va a resolver en este espacio de 8 días que tenemos. Pero eso en el caso de la Corte Constitucional ecuatoriana no es el caso. Si las Cortes en general fueron poco independientes en el Ecuador desde el retorno a la democracia, la Suprema de ahora o Nacional y la Corte Constitucional son lo menos autónomas que hemos tenido durante todo el periodo. Entonces no sería de extrañar que entre gallos y medianoche salga una decisión de la Corte viabilizando, o sea, declarando la inconstitucionalidad y viabilizando la posibilidad eventualmente de que el presidente Correa pueda volver a ser candidato. Entonces a eso me refería en ese sentido. Y de verdad, Santiago, lo que está diciendo, y es una carta en realidad que está ahí pendiente, está ahí. Pero suena casi que, no sé, pues como una estrategia de última hora, demasiado sorpresiva, para que el outsider termine siendo el presidente Correa. Increíble. La política ecuatoriana, la política en general es así. Y la política ecuatoriana, a partir de este contexto en el que señalo que la credibilidad y la autonomía, sobre todo de la Corte Constitucional, es muy baja,
cualquier cosa podría llegar a pasar. Pero asumamos que efectivamente el binomio es Glass, el señor Moreno y Glass. Entonces yo creo que ellos tienen al momento, a la fecha, esto va a ir cambiando paulatinamente, una aceptación popular, una credibilidad, un voto duro de entre el 30 y el 35%. Con posibilidades de Es más o crecer, menos Santiago. eso. Yo creo que más bien las posibilidades en el caso de ellos es de decrecer. Cuando llega Moreno, las expectativas ciudadanas con Moreno candidato eran mucho mayores. Hay estimaciones que cuando se discutía del tema recién, llegaba hasta el 50% el ex vicepresidente. Pero creo que finalmente la decisión de Alianza País de poner al señor Glass terminó minando en alguna medida muchas de los espacios que Moreno por sí mismo podía tener. Entonces creo que fue una candidatura que empezó bien, que llegó a un punto de cúspide y que ahora ha empezado a bajar y que se ha estabilizado relativamente entre el 30 y el 35%. Ya alcanzó su tope. Yo creo que llegó a su techo. tope y eventualmente podría empezar a bajar, pero asumamos que el tope es 35% y que podrían manejarse en esa banda. Los otros tres candidatos, los más opcionados, al menos, aunque Dalo Bucaram puede ser una sorpresa, no creo que para llegar a segunda vuelta, pero sí para tener una votación importante a nivel nacional, yo creo que están medianamente cerca entre sí. El señor Lasso en 22 puntos, que es lo que tiene tradicionalmente desde hace 2, 3 años, es un candidato en permanente campaña. Lo que sacó en el 2013. Que es lo que sacó en el 2013, que creo que se mantiene y que me parece va a ser difícil que pierda mucho, pero también va a ser difícil que suba más. O sea, creo que es una candidatura que está estancada Y el entre binomio los 20, que escogió, 22 puntos. en este caso Andrés Páez, que se supone representa el movimiento de las calles que hubo aquí en Quito, sobre todo el año pasado contra Correa. Sí, yo creo que Andrés Páez le da votos al señor Lasso, le da votos en un segmento de clases medias, profesionales, quiteñas, no sé si alcanza para hablar de la sierra, un segmento poblacional que tiene muchos reparos con el gobierno, es un voto anticorreísta muy duro, como hay ese voto duro pro Correa o pro Moreno, que será el 20-25%, hay un porcentaje de un 10-12% también de un voto anticorreísta muy fuerte, que no quiere saber nada que tenga que ver con los 10 años, y me parece que ese corresponde a Lasso y ahora con a nivel porcentual, con este movimiento que en efecto se identificó mucho con la clase media quiteña, que se sintió afectada en sus bolsillos cuando el presidente Correa lanzó la propuesta de su proyecto de ley de impuestos y plusvalías. Que ahora parece que va a volver a discutir. Ese espacio de clase media de quiteños, más o menos cuánto representará para una candidatura como la de Lasso. Sí, yo creo que le dará un 5 puntos, 6 puntos. No es demasiado, pero tampoco le quita, me parece. Bueno, aporta algo. O sea, aporta algo. Otros nombres que no le aportaban aporta, ni el 0,0 exactamente. Yo creo que sí aporta algo, sobre todo en este segmento poblacional que es el voto duro anticorreísta, digamos, anti-Alianza País. Luego tenemos la candidatura de Paco Moncayo, que también tiene una trayectoria, me parece, similar a la del señor Moreno. Empieza muy bien, genera muchísima expectativa entre la gente que no quería ni a Moreno, ni tampoco a una oposición tan radical, digamos, como la de Guillermo Lasso, y encuentra en el general Moncayo una opción intermedia de alguien con una formación previa, con experiencia política, con una vida transparente en lo civil y en lo militar, un héroe de guerra además, o sea, un símbolo de lo que podría ser un buen político en la sierra. Un buen perfil de candidato. Un buen perfil de candidato, en todo caso, exactamente. Pero creo que la candidatura de Moncayo empieza a diluirse cuando para desmarcarse de lo que es Alianza País. Es decir, si bien marca una distancia con Alianza País, no es lo suficientemente contundente para que ese electorado sienta que esta es mi opción. Un cambio. No se coloca en el justo medio entre Moreno y Lasso, digámoslo así. Entonces creo que eso le ha empezado a generar efectos negativos de esta candidatura, más aún la demora que tienen en designar una candidata vicepresidencial o candidato hombre o mujer, ojalá sea una mujer. Desafortunadamente los binomios hasta ahora no han mantenido esa necesaria alternancia y paridad de género. Entonces creo que ha empezado a decaer en alguna medida la candidatura de él, y ahora de las encuestas, de lo poco que además se puede creer en las encuestas hoy por hoy, que ya seguramente luego hablaremos de eso, es una candidatura que estará entre el 10, 12, 15% y oscilando ahí
Y creo que con una eventual posibilidad de mejorar en la medida que el discurso del general Moncayo y su estrategia de campaña, diferencia de Lazo, que creo que poco puede mejorar, quizás el general podría mejorar. Va a depender en alguna medida de su candidato vicepresidencial. Y de los aliados que vaya adquiriendo en el camino. Por ejemplo, fue muy comentado el convenio, la unión, la alianza que hizo con el movimiento del prefecto del Guayas, Jimmy Jairala. Hay algunos inconformes, por ejemplo, con ese tipo de alianzas. Sí, por supuesto, claro. Y la inconformidad pasa porque Jimmy Jairala, hasta 2 días antes de su alianza con el general Moncayo, formaba parte del acuerdo con el gobierno. Claro. Y lo ha dicho, no se puso de claro, acuerdo, ¿no? Por supuesto. En el reparto de dignidades, y En esa fue la espacios, causa claro, y él ha por dicho la que dejó así es. Alianza País, la alianza del gobierno, Del gobierno. y se fue con Paco Moncayo. Entonces, que genera lo que se conoce como una suma cero, es decir, él ganó mucho porque ganó un espacio más nacional, eventualmente seguramente va a poner candidatos en diferentes provincias, en la lista nacional, y el que perdió todo, me parece, o casi todo, fue el general Moncayo, porque no solo creo que le restó en cierta medida votos de estas personas que querían un cambio y que observan ese tipo de coalición, sino también, como se ha dicho, de los propios aliados. Pachacuti ha sido claro y enfático en decir no nos gusta esa alianza, nos perjudica. Ahora, hay que verlo desde el otro lado, también desde el lado más político. La candidatura de Moncayo necesitaba alguna fortaleza en la costa, porque él es un candidato de cierre. Estructura. Necesitaba estructura, algo diseñado para Guayaquil, y más que Guayaquil me parece que para la costa, y no lo tenía. Y quizás lo que le quedaba a mano, por decirlo de alguna manera, era Jairala. No había otra opción. Quizás eso podría justificar esa decisión. Y luego tenemos, pero yo creo que la tendencia de él es esa, o sea, subió, llegó a un tope, empezó a bajar y podría mejorar. Y luego volver a subir. Podría volver a subir. Y luego viene Cynthia Viteri, que me parece que es la candidata con mayor potencial entre los 3 de oposición. Estoy pensando solo en los que tienen más votación, porque tiene un discurso mucho más fresco, mucho más emotivo que los otros, que puede llegar a más espacios poblacionales, que me parece podría ser la que mejor pueda interpretar la posición de los jóvenes, que es el gran segmento a conquistar por los candidatos, que el hecho de ser mujer me parece que es fundamental y que podría explotarse más. No, me parece que no lo ha hecho mucho hasta ahora, la campaña también está empezando, es cierto, que ha designado ayer un candidato vicepresidencial que me parece que se orienta a capturar un espacio muy particular de votación en la sierra y sectores específicos, que eso podría ser interesante para su candidatura. Ella también tiene debilidades en la sierra, no tanto como el general Moncayo en la costa, porque de cualquier forma el Partido Social Cristiano tiene cuadros importantes en la sierra, y creo que eso le podría permitir en las próximas semanas generar un incremento de su votación. Ella ha estado entre el 8 y el 10%, pero ella podría llegar a subir incluso, me atrevería a decir, con una buena campaña, con una buena estrategia, incluso hasta disputar la segunda posición del señor Lazo. Pero observados a los 3 en general, me parece que hoy por hoy va a depender de cómo se muevan en el próximo mes y medio para ver quién puede llegar a la segunda ¿Y vuelta. qué tanto le afectó a Cynthia Viteri ese arranque que resultó un fracaso, que fue la iniciativa por la unidad, que fue bautizada así pomposamente y que era promovida por el alcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, que finalmente terminó en nada? Creo que esto era como el libro de García Márquez, una crónica de una muerte anunciada. Porque eran grupos ideológicamente distintos. El partido Avanza es un partido que se describe al menos como de centro izquierda, de socialdemócrata. Así es. Fue parte del gobierno mucho tiempo y eso marca una impronta al partido. Paul Carrasco, que venía de ser también parte del gobierno en los inicios, de tener una posición mucho más radical de izquierda, en realidad. Se suponía que era de izquierda. Al inicio, claro. Y quizás el que era más cercano en términos ideológicos era César Montúfar, que me parece que aún hoy por hoy sigue siendo un aliado de la doctora Viteri, independientemente que formalmente quizás no haya una alianza. Visto así, me parece que la ruptura de esta alianza le terminó generando más beneficios que pérdidas a Cynthia Viteri. En esa separación yo creo que Avanza pierde mucho, porque no tiene un candidato presidencial, tiene un candidato a asambleísta nacional muy fuerte, como es el ex ministro Ramiro González,
pero la importancia de un candidato presidencial que empuje a sus listas es Claro, decisiva. pero políticamente el mensaje que se transmitió a los electores es que Avanza, y Ramiro González sobre todo, porque el problema siempre fue él, fue expulsado de la candidatura de Cynthia Viteri. Y eso también, efectivamente, yo creo que debilita al partido como tal, Avanza. Y también en el tema de Cynthia Viteri dio la imagen de que sus ex aliados, en este caso Paul Carrasco y Mauricio Roda Suma, se fueron con Guillermo Lasso. Entonces cambió la foto. A los electores, ¿qué se le puede transmitir eso? Lasso le ganó los aliados a Cynthia. Yo creo que el electorado que se disputan Lasso y Viteri está fundamentalmente en Quito y Guayaquil. Si nosotros observamos la propuesta en el plano económico, por ejemplo, de Lasso y de Viteri, es muy parecida, las diferencias son menores. En el tema de valores, son candidaturas muy cercanas, son candidaturas conservadoras en términos generales que apelan a la familia, además de la familia tradicional, ¿no? O sea, la familia de papá, mamá, hijos, que no es la única, evidentemente, Sí. y que nos interesaría que algún candidato tenga una visión mucho más amplia de lo que son las diversidades, y esa ya es una posición mía particular, no necesariamente digo del grueso del electorado, pero en ese campo de los valores son muy parecidos también los dos. Entonces creo que la disputa de Quito y Guayaquil en ese segmento poblacional que le interesa ese tipo de actor político sigue dándose, y por eso decía al inicio, si es que Cynthia Viteri articula una campaña inteligente, podría incluso sacarle votos a Guillermo Lasso y trasladarse a su candidatura y eventualmente llegar a una segunda vuelta electoral. Va a depender, insisto, de cómo sea el discurso de campaña, cómo se manejen la comunicación y cuál sea la estrategia de él. ¿Definitivamente usted cree que va a haber segunda vuelta? Yo estoy casi seguro que hay segunda vuelta. Es poco probable en política, más aún con los resultados de los Estados Unidos, el tema en Colombia, el Brexit en Inglaterra, en el Reino Unido. Es difícil escribir algo sobre piedra. Claro, y decir estos van a pasar. Y decir estos van a pasar. Pero Claro. tal cual se ha visto, tal cual lo que hemos conversado acá, lo que se ve en los medios, en las encuestas, en función de lo que se puede creer de las encuestas, parece poco probable que Moreno pueda llegar a al 40% de votos válidos. Más aún con el tema que dijimos también, la candidatura de Moreno empieza a debilitarse, me parece, en función de las denuncias sobre posibles implicaciones Contra su binomio. del binomio Glass, desde luego que sí. Entonces, ¿y qué podría ocurrir, Santiago, en una segunda vuelta? Se habla de que los tres candidatos fuertes que hay ahora de oposición, como son de oposición al gobierno de Correa, tendrían inevitablemente que unirse en torno a uno al que pasa la segunda vuelta para poder derrotar a Moreno. ¿Este escenario es real, es cierto, o habrá el egoísmo de parte de quienes perdieron de decir yo dejo libre a mi electorado? Yo creo que ahí va a depender. Asumamos que el señor Moreno pasa a segunda vuelta, que es el escenario más previsible al menos, ¿no? No es el único. Hay gente que dice, quizás los tres de oposición se van para arriba y Moreno cae. Claro. Es poco probable porque Moreno tendría que caer 15 puntos para quedar. Y tiene muchas cosas a favor también. Sí, desde luego que sí, más allá de los inconvenientes, de las tensiones que tiene dentro del propio gobierno. Independientemente de eso, es poco probable. Entonces, decía, va a depender con quién pase Moreno. Por ejemplo, si Moreno pasa con Viteri o Moreno pasa con Lasso, creo que los que van a definir en realidad esta segunda vuelta van a ser los votos de Paco Moncayo. Porque habrá mucha gente que votando por Moncayo en primera vuelta tenga resistencia a cualquiera de los dos, a Lasso o a Viteri en la segunda vuelta. Les huele a derecha. Claro, porque son gente que, si bien está inconforme con los 10 años del presidente Correa, no están lo suficientemente inconformes para votarle al señor Lasso o para votarle a la doctora Viteri. Y ahí podría haber un fraccionamiento de voto, algunos que terminarían apoyando al propio Moreno y otros que podrían votar por el candidato a segunda vuelta. Y ahí eventualmente Moreno podría ganar, podría llegar, porque si Moreno llega con 35 puntos, asumamos con el máximo que le hemos establecido tentativamente, le faltan 15 puntos. Esos 15 puntos podrían estar distribuidos alrededor de los votos de algunos de los votos o porcentaje del general Moncayo. Pero si es que pasa el general Moncayo, creo que ahí la cuestión es más fácil para Moncayo, porque me parece que tanto Cynthia Viteri como Lasso abiertamente tendrán que apoyar o irán a apoyar al general Moncayo. Entonces, la cuestión va a depender de quién sea el segundo
que pase en segundo lugar, cuál sea la diferencia entre Moreno, siempre pensando en Moreno como un candidato de segunda vuelta, y el segundo. Y ahí va a ser una disputa interesante. Bastante interesante. En todo caso, por ahora, los tres que van casi que en orden de las encuestas que de la oposición, cada uno de ellos sí tiene opciones de pasar a segunda vuelta. Eso está claro. Yo creo que sí. Ahora mismo, visto el día de hoy, yo creo que cualquiera de los tres podría pasar. Claro, hoy mismo el señor Lasso está por delante. Claro. Y Moncayo con Cintia Viteri están casi a la par. Algunas provincias parece que Cintia está un poco mejor que el general Moncayo y se van intercambiando. Pero eso va a depender de esta Nadie tiene asegurado. Yo creo que ninguno tiene asegurado, y en alguna medida podríamos decir este binomio de Moreno con Glass, si es que se llega a inscribir, es el que tiene un espacio importante del electorado, pero que creo que no es suficiente para ganar en primera Entonces vuelta. todavía no es el momento de plantear debates. Yo quiero plantear contigo porque entre los dos es la cosa. Claro, porque no hay, Un poco claro, apresurado, ¿no? a diferencia de otras elecciones, y me parece que esta elección en eso es atípica, al menos observando desde el 79, es la primera vez donde tenemos una competencia electoral que a poco tiempo de la elección todavía no está dirimida. No hay dos candidatos que claramente hayan despuntado, que claramente hayan ganado el favor popular. Y por el contrario, tenemos una población indecisa que no sabe por quién votar, que me parece va a ser decisiva, que bordea el 20%, el 25%, algunas encuestas dicen cerca del 40%. Sí. Y creo que esa votación, como también ha sucedido tradicionalmente, y en esto las encuestas luego al final pueden fallar por este tema, es gente que termina decidiendo el voto un día antes de la elección o el día mismo de la elección y hace un voto útil. ¿Cuál es el que está más cercano al segundo lugar el día de hoy por ese voto? Y ahí se puede ampliar la brecha entre el que pasa el que queda en segundo lugar y el tercero y cuarto espacio. Entonces es una elección interesante en ese sentido. Recuerdo el 2006, la campaña de 2006, y seguramente usted también lo tiene presente. Los favoritos también en ese momento, recuerdo, estaba adelante León Roldós y Álvaro Noboa. Claro. Algo atrás estaba Cintia Viteri también, que también empezó muy bien esa campaña y luego se fue desinflando. Y si mal no recuerdo, Correa ocupaba un quinto lugar, y faltando poco tiempo para las elecciones en realidad. Y de pronto vino el fenómeno este de Correa en las últimas semanas, Santiago. ¿Puede pasar algo así, que alguien irrumpa con fuerza desde atrás y a los que estaban adelante y eran considerados favoritos queden con un palmo de narices? No creo, en este caso no creo, porque no hay ningún candidato, al menos de los que conocemos hasta hoy, que tenga las características del Correa del 2006, que era un outsider, como se conoce, es decir, una persona que no tenía una vida política, que no tenía una trayectoria política. No tenía un partido. Que no tenía un partido, que emerge en un momento con un discurso de ruptura frente al sistema político anterior. Que no presentó candidatos al Congreso. Que no presentó candidatos al Congreso Nacional en esa época. Que hace un discurso, insisto, de ruptura, de quiebre frente al sistema de partidos que teníamos, al tipo de representación que teníamos. Eso no existe hoy por hoy. Primero porque no hay ese candidato que provenga de un movimiento organizado que no sea partido. Y segundo porque más allá de la desilusión y la disconformidad que pueda tener con el gobierno y con estos 10 años, mucha de la población, tampoco es lo suficiente como para hablar de un quiebre de un sistema político dado en este tiempo. O sea, de hecho no tenemos partidos políticos. En estricto sentido, el país no tiene un sistema de partidos políticos. Así es. Tiene Alianza País, que no sé si cumple los requisitos para ser un partido político en estricto sentido. Una militancia fiel, más bien, creo yo. A partir del presidente Correa, porque si una cosa es analizar Alianza País con el presidente Correa y Alianza País sin el presidente Correa. Y ya vimos en las seccionales de 2014, donde el presidente Correa no participó como candidato, que Alianza País tuvo una baja importantísima en términos de la cantidad de alcaldías y de prefecturas que capturó. Esa puede ser un buen referente de qué podría ser Alianza País sin el presidente Correa. Podría ser un movimiento que en poco tiempo termine desapareciendo, como el CFP de Estad Bucaram,
el CFP de inicios de los 80, la primera fuerza política, 40% de asientos en la legislatura y la presidencia de la República con rol 2, y 4 años después prácticamente desaparecido. De hecho, eso puede ocurrir también en esta elección, Santiago. Me refiero a que algunos partidos que arrancaron en su debut con fuerza, y les fue relativamente bien, en esta segunda elección les vaya a ir bastante mal, al punto que casi que terminen al borde de la desintegración. Me refiero, por ejemplo, a Avanza. Avanza no tiene un buen prospecto de resultados para las elecciones del próximo año como los tuvo en las del 2014. Yo le decía a Ramiro González que incluso ahí se cobijaron bajo la figura de Correa ellos también. Y probablemente eso les ayudó o les perjudicó. Bueno, yo creo que más les ayudó haberse tomado la foto con Correa a los candidatos de Avanza, porque se decían correístas. Y ahora que ya están al otro lado, vamos a ver cómo les va. Sí, Avanza tiene un problema adicional a este que planteas, y es el hecho de esta fricción importante que ha surgido respecto a John Argudo. John Argudo, si recordamos, fue uno de los las cabezas visibles. Era el segundo a bordo. De los que hizo el partido, evidentemente, claro, con el economista González. Y esa pérdida creo que es importante, sumado al hecho de no tener un candidato presidencial. Sin embargo, yo creo que González tiene todavía un espacio político, independientemente de los resultados de febrero del próximo año. Creo que él es un político que todavía tiene un espacio temporal de vida en el que puede moverse todavía políticamente, y ha demostrado que es muy hábil para hacerlo. Entonces, me parece que Avanza podría tener aún espacios. Lo que no es el caso de Sociedad Patriótica, por ejemplo. O sea, Sociedad Patriótica, esta elección va a ser definitiva para su permanencia o su desaparición del registro electoral. Nunca pudieron consolidarse como un partido alrededor de una posición ideológica específica. Siempre ha sido lo que se conoce como los partidos atrapa todo. Derecha, izquierda, centro, cualquier cosa es posible. Ahora en Guayas va a ser Virturus y Cugret y se acomodan a lo que venga. Claro, y el señor Adún candidatos. Entonces, ese partido tiene más problemas. Y la izquierda democrática, que arrancó bien, pero que me parece, ya es un criterio personal, que si se pensaba en una izquierda democrática de mediano y largo plazo, no de corto plazo, porque un partido no se consolida de una elección a la otra, quizás debió tener otra estrategia, no priorizar a sus candidatos jóvenes, a la gente que venía del partido, a la gente que estructuró el partido, pero más bien la decisión de la izquierda democrática fue hacer un partido, jugarse por tener una representación jurídica frente al Consejo Electoral, y a partir de eso, cuando había dado muchos pasos hacia adelante, recibir dentro de su partido mucha gente que naturalmente no tenía la convicción de haber creado el partido. Creo que les jugó en contra el tiempo a la izquierda democrática, porque recordemos que estuvo muy apretado el tema de la recolección de firmas, la aprobación en el CNE, la estructura legal como tal que ya la tiene, y de pronto le tocó las elecciones. Entonces, y ahora dice, ¿y ahora qué hacemos? Sacamos a los jovencitos que nadie conoce y que probablemente no les iba a ir muy bien también por la falta de conocimiento de la población de esos candidatos, o recurrir a los viejos que ya por lo menos tienen un nombre, la gente sabe de quiénes se trata y eso les da más posibilidades de ganar. Sí, yo estoy de acuerdo con ese es un razonamiento lógico interesante, pero el punto es que es muy de corto plazo. Asumamos el otro escenario, ponemos a la gente más joven, a la gente desconocida, y no nos va tan bien, pero empezamos a generar algo, porque estamos pensando en un partido de mediano y largo plazo. Con lo otro quizás pueden obtener un poco más de escaños, de asientos legislativos y eventualmente en las alcaldías y prefecturas en su debido momento. Pero es con gente que no es del partido político. Es gente que en realidad no es de la izquierda democrática, y eso tarde o temprano se va a terminar evidenciando. Vienen las traiciones, los camisetazos. Claro, porque no son miembros del partido. Así es, no les cuesta nada. Así como entraron. Claro, se pueden ir, exactamente. Entonces, si la idea hubiera pensado, insisto, en una perspectiva de mediano plazo, las elecciones del 17 no es el punto de llegada nuestro, sino el punto de partida, para generar actores políticos jóvenes que sean fuertes para las seccionales del 18 o del 19, quizás habría generado un costo mayor ahora, evidentemente que sí, pero quizás estaban sembrando algo pensando en el mediano y largo plazo. Pero bueno, es una cuestión de ellos, no la decidieron, y vamos a ver cómo les va a ir. De afuera. Santiago, ¿y los ciudadanos
¿Cómo toman esas maniobras políticas, estas negociaciones que han sido intensas estas últimas semanas y que arrojaron como resultado, por ejemplo, que Suma, que estuvo primero con la unidad de Jaime Nebot, haya terminado con Guillermo Lasso y posicionando muy bien a sus elementos como candidatos? O sea, en las negociaciones parece que Suma ha ganado. Que el movimiento Podemos, que no es jurídicamente, todavía no existe, así es reconocido. Bueno, algo tuvo el prefecto Carrasco de lo que se iba a quedar sin nada. No lo considero yo tanto un ganador, pero ahí más o menos ubicó también a su gente. A su vez, bueno, César Montúfar se quedó con Cynthia Viteri, Jimmy Jairala, que negociaba a dos bandos al mismo tiempo, uno con la Izquierda Democrática, otro con el gobierno, a ver quién le daba más. ¿La ciudadanía cómo toma ese tipo de maniobras? A ver, yo creo que hay como dos grandes segmentos ciudadanos. Uno, que es la ciudadanía un poco más interesada en la política, que cada vez es menos, y eso es lamentable, es triste, pero es real. Y hay otro segmento importante que creo que es el mayoritario, que es gente apolítica, casi por completo, al menos apolítica en términos de lo que estamos charlando, en términos electorales, de posicionamiento de actores, de partidos, de estrategias, etcétera. Y que está observando más bien cuestiones muy puntuales, muy específicas, cuál es el discurso que me llega como ciudadano de a pie. Y creo que en ese sentido, los partidos y sobre todo los candidatos presidenciales, insisto, hablar de partidos es complicado en el caso ecuatoriano, no han logrado todavía interpelar ese clamor ciudadano. Es decir, hablan para los políticos y hablan para un grupo de ciudadanos que medianamente les interesa la política, pero que son minoritarios, abiertamente. Y hay temas claves que están donde está la población electoral muy fuerte, donde hay un voto grande que puede ser capturado, donde los candidatos, al menos hasta el día de hoy, no han llegado con su discurso. De eso queremos hablar justamente, ya. ¿Qué es lo que tienen que hablar los candidatos en la campaña, que formalmente todavía ni empieza, para captar electorado? ¿Cuáles son los temas que más preocupan? ¿Cuáles son los temas que pueden arrojar un voto positivo en la agenda de los candidatos? Así que vamos a hacer en este momento una pausa y volvemos enseguida. En un instante regresamos con Marlon Puertas en Focus por Democracia M y Democracia TV. Sentimos lo que la gente siente, amor, desamor, alegrías inmensas. Decimos lo que la gente quiere, pasión, discusión, democráticamente, democracia, la radio de la gente. Democráticamente, la radio de la gente. Democracia, la radio de la gente. Democracia. Democracia. Sobre la emergencia de gas y energía que se está viviendo en la costa Caribe. Democracia. Rusia retoma críticas por retenidos en base naval de Estados Unidos. Democracia. Formulé el primer pedido histórico de perdón a las víctimas de las graves violaciones de los derechos humanos. Democracia. Solo noticias. Desde el Distrito Metropolitano de Quito, Cadena Democracia, la radio de la gente. Volvemos con Focus por Democracia M y Democracia TV. Formalmente la campaña todavía no empieza, pero ya los candidatos se mueven, elaboran agendas, dicen que están escuchando a la gente para saber qué es lo que los ciudadanos demandan de quienes quieren llegar a la presidencia de la República. Y la pregunta del millón es esa. Realmente si los candidatos supieran qué quiere la gente, apuntarían a eso. Pero unos dicen, no, lo que pasa es que la sociedad está preocupada por la falta de empleo, así que vamos a hablar de empleo. Otros dirán, no, el problema es la corrupción, un asunto que se está poniendo de moda últimamente por las múltiples, ya son varias denuncias que se están dando al interior del gobierno, de empleados públicos involucrados. Entonces, ¿a dónde tienen que apuntar esos candidatos, Santiago? Bueno, hay varios temas y hay segmentos electorales para cada uno de los temas, ¿no?
Hay un segmento electoral, por ejemplo, muy importante que bordeará el 30, 35, incluso hasta el 40% de la población electoral, me refiero a la electoral, que son los jóvenes. Jóvenes, digamos, de entre 18 y 35 años, más o menos. ¿Qué andan buscando? El joven en ese promedio busca un trabajo estable, que le dé una mediana tranquilidad económica, que le permita generar un ingreso en el mediano y largo plazo, los un poco más menores, un primer trabajo, y los más chicos, digo entre los 18 y los 20 años, poder saber qué puedo hacer para trabajar en el mediano plazo. Al final los tres convergen en el tema laboral, entonces creo que el tema de trabajo es un tema importante. Y ahí la posición de los candidatos, las propuestas más que la posición de los candidatos debe ser muy clara y específica. ¿Qué vamos a hacer como país en el tema laboral? Porque hay una cosa en la que hay que convenir, me parece, y es el hecho que ningún país puede desarrollarse a partir de que el sector público sea el que genera el empleo. O sea, ninguna economía del mundo ha podido ser exitosa así. El éxito se da a partir de la generación de empleo desde el sector privado. Pero sin desde embargo, la producción del sector privado. Santiago, pero sin embargo el gobierno de Correa se ha caracterizado por eso. Claro, por darles trabajo a los jóvenes en el sector público. Claro que sí, pero ya no. Se acabó eso. Claro, porque ya no hay dinero. O sea, es muy fácil que el sector público crezca, que genere empleo cuando hay recursos en la caja fiscal. Entonces es más fácil la distribución. Pero cuando no hay recursos en la caja fiscal, cuando no hay recursos en el sector público no puede generar empleo, y es ya lo que se empieza a observar. Entonces, en cualquier economía del mundo, quien genera riqueza, genera empleo y genera producción es el sector privado. Y ahí es un espacio súper fértil, me parece, para los tres candidatos en torno a qué le vamos a ofrecer a la gente en términos de trabajo. Y al mismo tiempo es un espacio complicado de manejar para el discurso del candidato Moreno, porque va a ser muy difícil que proponga algo tan distinto a lo que ha sido estos 10 años. Claro. ¿Y cómo rompe un candidato? Porque el discurso suena parecido. El tema del empleo ya es manejado por Guillermo Lazo, manejado por Cintia Viteri y también por Paco Macayo. Todos coinciden en eso. Y están, en efecto, sus asesores lo habrán dicho, apuntando al mercado o a los votos de los jóvenes. Pero ¿cuál es la diferencia entre los tres? ¿Cómo se marca eso, Santiago? ¿Cómo? El cómo, sí. El cómo, es decir, tenemos un acuerdo en el tema, en la plataforma. El cómo es lo que puede marcar la diferencia. ¿Cómo voy a generar más empleo para ustedes, para esta población electoral? Y eso creo que no ha habido todavía una diferenciación entre los tres candidatos. El que sea mucho más pragmático, que llegue de forma más simple, más sencilla, que capture con un par de ideas la votación de esta población electoral, creo que va a tener más espacio. Y por eso decíamos, no hay una diferenciación al momento. Quizás este puede ser un tema que haga un clic y que marque la distancia entre los tres. Voy a decir algo en este momento por el tema del empleo, sobre todo. Hace años, no me acuerdo en qué campaña, porque ya va 5 y va para la 6ª, Álvaro Noboa, en que decía el cómo. Y él se jactaba de sus contactos, especialmente con los norteamericanos, no con los estadounidenses, millonarios como él, diciendo yo soy amigo de fulanito de tal, hasta Rockefeller creo que lo mencionó en algún momento, hasta la familia Rockefeller. Y como son amigos míos, yo hablo con ellos, voy a ser el presidente de este país y les voy a decir, miren, yo les voy a dar todas las condiciones para que traigan sus inversiones aquí y monten tantas empresas. Tantas empresas por tantos trabajadores es tal cantidad de empleos. Una cosa así de práctica, que yo no sé si creerle o no, seguramente la gente no le creyó y por eso nunca ganó, pero una solución de esas no se ven ahora. O sea, todo es decir, vamos a bajar impuestos, vamos a dar más trabajo, vamos a dar el primer estímulos para el primer empleo, pero el problema es con una economía en recesión como la que estamos. ¿Cómo se va a dar ese milagro, Santiago? Insisto, me parece que es a partir de incentivar la generación de empleo desde el sector privado, en lo cual hay acuerdo, me parece, entre los candidatos. Pero insisto, las herramientas, ¿cómo vamos a hacer eso? Es lo que no está claramente diferenciado entre los tres. Y eso puede ser porque la campaña recién ha iniciado, puede ser una cuestión estratégica, o puede ser una cuestión de miopía política también, que es posible. A diferencia de las elecciones, y esto también es importante, a diferencia de elecciones pasadas, y esto en el Ecuador y en el mundo, las redes sociales ahora juegan un papel fundamental, sobre todo en este segmento poblacional importante de electores jóvenes. Esa gente, el joven no se entera por el periódico, no se entera por la televisión, no se entera por la radio, sino por las redes sociales. En buena hora, creo yo. En buena hora podría ser, esa es otra discusión. Pero el Facebook y el Twitter son fundamentales, y en el Twitter no se puede poner el
el mega discurso de horas como en la época del doctor Velasco Ibarra, dadme un balcón y seré presidente. Ahora hay que ser puntual y con ideas precisas y concisas, y eso no se ha visto. Y el otro tema, volviendo, aparte del trabajo que no es menor, es el tema de la educación superior. ¿Cómo se le va a garantizar el acceso a la educación superior a los jóvenes? Ahora el CENESID implementó toda una política durante estos 10 años que tiene muchas virtudes, me parece, pero también tiene deficiencias. El tema del libre ingreso es una cuestión a discutir en función no del concepto de libre ingreso, me parece, del concepto, perdón, del examen de admisión, sino bajo qué condiciones del examen de admisión es viable. O sea, yo personalmente creo que el examen de admisión para la universidad es fundamental, pero si lo ponemos en el contexto nacional, donde la educación media tiene unas asimetrías enormes ni siquiera entre ciudades y ciudades, sino entre colegios de la misma ciudad, entonces el examen de ingreso está empezando a generar problemas, me parece. Se convierte en una barrera. Entre la juventud, exactamente. Pero vea cómo hay una distancia entre la concepción teórica de lo que efectivamente tenemos en la realidad. Pero se puede caer en la demagogia, ¿no? Porque ya voy escuchando a los candidatos por supuesto. Libre ingreso. Claro, libre ingreso para los jóvenes, que estudien lo que quieran. No importa que se equivoquen en su carrera 3, 4, 5 veces, que también genera desperdicio de recursos públicos. Entonces, claro. Pero ahí la campaña genera eso. Pero ahí el joven, a diferencia, insisto, y creo que en esto los medios, las redes sociales y toda la tecnología genera un impacto, el joven de ahora es mucho más perspicaz para poder filtrar ese tipo de mensajes sin sustento. De ofertas así. Claro, o sea, porque una cosa es decir, el CENESID ha hecho cosas que no han generado políticas lo suficientemente eficientes, hay cosas que están bien, hay cosas que hay que cambiar, y otra cosa es decir, hay que tumbarnos del sistema de educación superior y el CENESID. Creo que esa es una posición extrema, y los jóvenes son lo suficientemente perceptivos de este tipo de cosas para poder diferenciar entre una y otra cosa. Entonces, ese tema de la educación superior, ¿cómo se va a dar el acceso? Que no es un tema fácil, no es un tema fácil. Es muy complejo. Es un tema complejo, y más complejo se vuelve cuando a un tema difícil de por sí tenemos que trasladarlo en pocas palabras sencillas, simples y que impacten a esa juventud. Entonces, el trabajo de los consultores de campaña que estén con los diferentes candidatos va a ser fuerte en realidad. Pero creo que estos dos son temas claves para los jóvenes. Un tema adicional que yo creo que cada vez genera más adeptos entre la población joven, sobre todo entre los 18, 25, 30, es el tema del medio ambiente. ¿Cómo se va a manejar el tema ambiental en el país? ¿Cuál es la propuesta de los candidatos? Recordemos el tema de Yasuní, que fue un tema importantísimo, me parece, en la campaña del presidente Correa, del primer Correa, del Correa del 2006-2007. El que ofreció mantener el petróleo bajo tierra. Exactamente, eso generó mucha aceptación entre la población joven. De eso tienen que hablar los candidatos. ¿Cómo van a manejar ese tema? Es un tema complicado políticamente, pero creo que es necesario que lo hagan. Además, hay una cuestión que es transversal a todo esto que estamos discutiendo, y que a propósito en la maestría de política comparada de Flaxo que yo coordino, estamos desarrollándole básicamente con los estudiantes, es un proyecto de ellos, es hacer observatorios ciudadanos donde a la gente damos información. Es decir, en buenos términos, decimos las cosas que están tras la política y que los políticos tienen temores de decir y de evidenciarse. Entonces, lo que estamos haciendo es precisamente una página web que ya pronto va a salir al aire, donde decimos con datos objetivos básicamente qué es cada candidato, qué propone cada candidato y en cada tema. Y este tema ambiental me parece que es clave. Hay mucho voto juvenil, pero no he visto a ninguno de los candidatos que tenga una propuesta específica en torno a esto. ¿Y dónde queda el tema de la economía? También la preocupación, no sé si de la gente, porque este es un tema que no tocan mucho también los candidatos. Y me refiero, por ejemplo, en economía, no solo al tema laboral, me refiero al tema de la deuda pública que deja este gobierno, que es gigantesca, que ha batido también todos los récords, un récord más de la Revolución Ciudadana, los altos intereses que hay que pagar con los acreedores, los ajustes que se necesitan hacer. Es un tema que no se menciona siquiera, el tema de los subsidios. ¿Se van a mantener los subsidios en el nivel en el que están actualmente, que este gobierno no los ha tocado porque tuvo los recursos para mantenerlos? Pero vendrá otro que probablemente se ajuste a las recetas que incluso este gobierno ya las está considerando del Fondo Monetario Internacional, que recomienda, como siempre lo ha hecho,
ir ajustando el tema de subsidios. ¿Qué significa esto? Subida de combustibles, subida de tarifas eléctricas, que pese a que ahora ya tenemos más energía, las tarifas no bajan, misteriosamente. Entonces, ese tema económico, nadie lo toca en su punto medular. ¿Alguien se atreverá a hacerlo? Es que ese es un tema que deberían tocar y que se van a ver obligados, me parece, en función del paso de los días, de las semanas. Porque claro, todos dicen, vamos a reducir los impuestos. Ok, es una cuestión medio abstracta, salvo para la gente que conoce específicamente. Vamos a generar una economía boyante, vamos a salir del receso. El punto es nuevamente, ¿cómo? Atraer inversión. Vamos a traer inversión privada extranjera, vamos a ponernos al nivel de los colombianos y de los peruanos. Está bien, estamos de acuerdo. El cómo es el punto. Y eso puede generar costos políticos, pero me parece que en esta campaña también podría generar beneficios que los candidatos o alguno de estos candidatos, al menos los tres con mayor opción, digan, tenemos una economía en recesión y yo en el caso de Edgar voy a verme en la obligación de tomar tales medidas de ajuste, que van a ser A, B, C, de tal forma, de forma gradual, con medidas de shock, no importa eso, pero es necesario que lo digan. ¿Habrá un candidato que se atreva a eso? Yo creo que tendrían que hacerlo, porque si, estando los tres como están, si es que no hay algún candidato que termine por despuntar a partir de alguno de los temas que hemos tratado, y este económico también es fundamental, podríamos llegar al final a una elección donde tenemos el candidato con 30-35 puntos, del que ya hemos hablado, el señor Moreno, estos tres pegados, y la cantidad de indecisos que se quede ahí hasta el final, y eventualmente, en ese caso, muchos de esos indecisos terminen votando por Moreno y ganen primera vuelta. O sea, terminando por el que ya conocen. Esto va a ser claro. igual, bueno, me quedo ahí. Yo no veo mucha diferencia. El razonamiento sería, yo quiero un cambio, pero acá no me ofrecen algo muy claro, muy específico. Hay un malo conocido que mejora un bueno por conocer, como se dice popularmente, y termina ganando Moreno en primera vuelta. Es un escenario que, si es que no hay una definición clara de los candidatos, podría llegar a darse. Hasta por estilo, ¿no? Hasta por el estilo personal de Moreno, claro, que es conciliador, por supuesto, que es buena gente, que obviamente todo el mundo recuerda la tarea que desarrolló por los discapacitados, etcétera. Hasta por eso. Hasta por eso, pero yo sí creo que si alguno de los candidatos se atreve a proponer las medidas de ajuste que va a tomar, eso podría generar un espacio. Por ejemplo, el tema de los subsidios se mencionaba. El subsidio al gas de consumo doméstico, por ejemplo, debe mantenerse en los segmentos económicamente menos protegidos del país, evidentemente. Pero me parece que eso puede ir subiendo gradualmente entre la gente que tiene mayores condiciones económicas. Es perverso que el mismo valor pague por un tanque de gas la persona que está en el segmento más alto de la economía que la persona más humilde. Entonces, si un candidato dice, yo voy a mantener el subsidio a los sectores menos favorecidos en términos económicos, el subsidio, el gas se va a mantener, pero a las clases medias, a la gente que tiene un poquito más de recursos, ya no va a valer el tanque 2.50, va a valer 3, va a valer 3.50, para mantener la equidad y no topar a la gente menos protegida. Esta me parece que es una propuesta seria, es un costo que eventualmente el electorado va a estar dispuesto a asumir y decir, bueno, sí, estoy pagando un valor que realmente es bajo, o sea, siendo sinceros, lo que pagamos por el tanque de gas en el Ecuador es muy bajo en términos de, sobre todo de esta diferencia, que pague lo mismo el que tiene mucho del que tiene poco. Esta es una propuesta que puede generar un impacto en la población, pero positivo, pero positivo. Pero puede ser aprovechado por los rivales y decir, pero es que este va a subir el gas. Claro, pero dicho en la forma que lo estamos planteando, no necesariamente es así. O decir, el precio de la gasolina no responde a los valores reales. Vamos a mantener el precio nuevamente segmentado, focalizado. No vamos a aumentar el precio para el transporte público, por ejemplo, para que no haya un problema de ese tipo. Pero vamos a aumentar gradualmente a las clases medias, a las clases altas, a las familias que tienen más de 2 vehículos. Ese va a ser nuestro ajuste. Ese va a ser un principio del ajuste, y tengamos el compromiso, ustedes, ciudadanía, electores, y nosotros, candidatos, de que así va a ser. Eso incluso le pondría al candidato con un nivel de seriedad mayor. O sea, de salir de lo que comentábamos hace un momento del baratillo de ofertas, a decir algo que en principio me puede doler, porque el bolsillo siempre le duele a las personas, y es lo que más nos duele en general, pero que podría generar un nivel de credibilidad del candidato, que la gente termine diciendo,
aunque esto me duele, aunque esto me podría afectar, quizás no está diciendo la verdad y voy a optar por esa. Incluso apostando a una elección posterior, no necesariamente a la de 2017, pero sí a la creación de una figura política seria, que realmente toque los puntos medulares necesarios, no populares, porque obviamente todo esto es antipopular, entre comillas, pero que vaya creando conciencia en la gente, en los electores, de que efectivamente salir de la situación en la que estamos ahora va a costar. Y va a costar sacrificios, o sea, de todos. Y obviamente quienes más tienen podrán sacrificarse más y quienes menos, obviamente hay que evitar el golpe a esos sectores populares. Pero esos temas son los que se evitan y que yo sí quisiera que de alguna forma se obligue a los candidatos a toparlos, a ser serios en eso y no empezar a decir yo voy a regalar tablets, yo voy a subir salarios. Salarios incluso en el sector privado. Así es, y creo que ese es un ejercicio también de la organización ciudadana en este proyecto que tenemos con los estudiantes, precisamente vamos a considerar eso. Plantearles preguntas a los candidatos, pero para ponerles contra la pared, en el buen sentido, no decirles, a ver, en el tema de subsidios, ¿cuál va a ser su política? ¿Usted va a tocar o no va a tocar los subsidios? ¿Va a tocar o no va a tocar el precio de la gasolina? ¿Va a tocar o no va a tocar las tarifas eléctricas, por ejemplo? Porque es necesario que se piense así, como tú decías. Quizás no para ahora, pero para una posterior elección. Pero desafortunadamente nuestros políticos en general, no todos desde luego, son súper cortoplacistas. O sea, piensan en la elección de 2 meses y luego veremos. Y luego ahí veremos. Si nosotros hacemos una revisión de las reglas electorales, por ejemplo, desde el 79, la asignación de asientos sobre todo, en la legislatura, de elección a elección cambian. A conveniencia. ¿Qué te implica eso? Que tú estás pensando en la elección de mañana y luego veremos. Y desafortunadamente eso llevó a lo que llevó a los partidos políticos, la ausencia de una perspectiva de mediano plazo, la ausencia de escuelas de capacitación dentro de los partidos políticos. Es decir, lo mínimo que se espera de un partido es que tenga un grupo de personas que constantemente se estén formando en la universidad y dentro de los propios partidos, que estén generando análisis político para el partido, que estén generando investigación científica para el partido. Por ejemplo, en este tema de la investigación científica. El método de Hunt, que ahora se va a aplicar para legisladores provinciales, imperial y para los nacionales, es un método que, independientemente de la configuración de la fórmula, como son distritos pequeños cada provincia, es decir, elegimos pocos diputados para cada provincia, si es que hay mucho fraccionamiento, el partido que tenga un poquito más se va a llevar todos los asientos. La oposición no entiende, o parecería no entender, que si presentan listas de candidatos autónomas y muchas listas van a terminar favoreciendo al partido de gobierno, al cual tanto dicen denostar. O sea, el ejemplo de Azuay, de la última elección, parece que no comprendieron. En Azuay, Alianza País ganó alrededor del 52%, me parece, de votos, y se llevó los 5 asientos. Así es. Los 5 asientos. Entonces, un partido que tiene una mediana estructura de capacitación dice, no podemos hacer esto, hay que unirnos y en vez de presentar 10 listas de candidatos provinciales, como parecería ser va a pasar en muchas de las provincias, tenemos que presentar 1 o 2, a costa de renunciamientos, de no poner los 10 candidatos míos en la lista, sino 2, y que tú pongas 2 y los otros 4 pongan 2, pero que al final ganemos espacios a no ganar nada. Esa es una cuestión que en el país, a pesar de todas las lecciones que nos deberían haber dejado estos 10 años del gobierno del presidente Correa con sus cosas buenas y sus cosas malas, los partidos parece que no tomaron conciencia de aquello. Y de hecho, Santiago, quiero mencionar lo que dijo hace un momento, la capacitación política, la formación de cuadros políticos por parte, por los partidos. No de los partidos, porque en realidad yo tampoco los considero partidos, pero de quienes se organizan para participar en elecciones, y que a última hora, y lo vuelven a hacer en estos tiempos, escogen sus candidatos de la televisión, del deporte, de los reinados de belleza, diciendo, vea, usted la conocen, la verdad usted es popular, le hemos medido, le conocen, así que quiere participar en nuestra lista. Y esas personas que yo no sé si alguna vez tuvieron intenciones de participar en política, aceptan. Y ahí tenemos listas ya que se están conformando de esa misma forma. Ajá, así es. Y nos dan a los electores esas opciones. Y muchos electores obviamente se sienten identificados porque este candidato le hizo reír en una comedia
y dice, bueno, este debe ser un buen diputado, ¿no? Un buen asambleísta. Y ahí nuevamente viene el tema, tanto de la formación de los cuadros, como la incidencia que podemos tener tanto ustedes desde el periodismo, como en el caso nuestro a partir de este proyecto que te comentaba, hacia la opinión pública. Y también vamos a hacer eso, vamos a revisar las listas de candidatos por partido y por provincia para decir, vean, este partido a usted le está ofreciendo de los 10 candidatos, 5 por decir algo, que son gente absolutamente honorable, con muchísimas destrezas, por supuesto, pero que viene de un programa de televisión, de un programa de radio, que es un brillante deportista. ¿Van a hacer eso? Por supuesto, vamos a hacer un índice por partido y por provincia. Por partido y por provincia. Porque cuando se lanzan esas noticias, también hablan, ¿por qué los discriminan? Claro, es que por eso digo, no estamos discriminando. Tienen derecho. Y tienen, por supuesto que tienen derecho, y tienen destreza seguramente. Lo único que vamos a decir es, y que se vincula con lo anterior, cuando un partido pone de primer candidato provincial a alguien que es conocido por fuera de la política, ese partido lo que le está diciendo a la gente, de forma velada desde luego, es, miren, en esta provincia yo no tengo gente para la candidatura. No he formado cuadros y me toca recurrir a una persona con muchas destrezas en otro campo para trasladarlo a la política y que supla esa deficiencia que es mía. Y que la gente, y esperamos que algún efecto tenga, se dé cuenta de eso. Y no, insisto, no es discriminar, pero el claro mensaje que le está dando el partido al votante es, acá yo no tengo a nadie. No es discriminar, pero tampoco se puede improvisar de esa forma. Con gente que digo que no ha estado preparada, no ha estado formada para eso, que tiene sus destrezas, como bien dice usted, en otras áreas muy diferentes a la de redactar una ley, a la de proponer una ley o a la de emprender una fiscalización a una autoridad pública. De eso se trata. Así es, o sea, porque la política es eso. La asamblea es eso, la política es eso, y parece que no entendemos. No entendemos eso, o no entienden, mejor dicho, porque yo no estoy en un partido político, no entienden que los líderes de esos partidos políticos que vuelven a recurrir a ese tipo de figuras. Entonces uno dice, ¿hasta cuándo? ¿Cuándo van a entender? Sí, y parece que no han entendido aún, porque los mismos defectos, las mismas taras que tenía la política previa de la llegada del presidente Correa, en buena medida están exactamente reflejadas hoy por hoy. Y lo que se busca también es decirle a la gente, miren, hacer política implica efectivamente legislar, implica efectivamente fiscalizar, pero implica negociar también. El buen político no es el que se cierra a la banda, es el que tiene la capacidad de escuchar al resto, plantear sus propuestas, de escuchar las propuestas del otro y llegar a un punto medio, llegar a un espacio de negociación. Porque la forma contraria de cerrarme a la banda es de la dictadura. Claro. Ahí yo puedo imponer las políticas que yo quiero. Y la negociación en el buen sentido de la palabra. Absolutamente, en el buen sentido de la palabra. Absolutamente en el buen sentido de la palabra. La palabra realmente se ha dañado, la negociación. Porque siempre ha estado de por medio la prebenda, el dame más y acepto. No es porque conviene o no, o me convenció. En el mejor de los sentidos. O hay una coincidencia ideológica, una coincidencia de principios o una coincidencia de objetivos, sino de repartos. Así es. Yo no quiero 3 curules, dame 4 y me voy contigo. Claro, la negociación en el mejor de los sentidos, en el sentido de decir, tenemos estamos en la legislatura y yo tengo temas que para mi partido y para mi electorado son más importantes que otros. La educación, por ejemplo. Y para tu partido y para la gente que más representas tú, el tema de salud es más importante. Y en función de eso vamos a establecer acuerdos de cara a que cuando haya los proyectos de educación, yo obtener tu voto a partir de la discusión, del intercambio de ideas, y yo hacer lo propio contigo en los temas de salud. Que es como se hace política en todo el mundo, en cualquier congreso, y que no implica corrupción, no implica pago de votos, no implica favores, para nada. Implica negociar. Y negociar, que suena en el mejor de los sentidos, suena muy fácil, no es fácil. Eso lo hacen los políticos haciendo política, sentados en las legislaturas, en las alcaldías y en las prefecturas. Y por eso es importante tener gente profesional de la política haciendo eso. Qué bonito que suena, Santiago. Hemos terminado el programa del día de hoy confiando, teniendo esperanza siempre de que las próximas elecciones nos va a ir mejor en todo sentido de la palabra, escogiendo a buenos representantes, escogiendo a buenos asambleístas y escogiendo, ojalá Dios quiera, un buen presidente de la República. Santiago Basabe, muchas gracias por estar aquí en este programa y gracias a ustedes por su atención. Será hasta una próxima ocasión.